El acontecer internacional con el informe completo de María Alejandra Martínez. Adelante, María Alejandra. Iniciamos este bloque de noticias con un inusual acercamiento entre el presidente de Estados Unidos y el líder de Irán. Con esta información damos inicio. Esto tiene que ver con el Estado Islámico y entonces vamos rápidamente a las imágenes y la información. Gracias. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos envió carta al líder supremo de Irán, en la que abordó la lucha contra el grupo yihadista del Estado Islámico que pretende instaurar un califato en una zona entre Siria e Irak. Barack Obama escribió confidencialmente al ayatolá iraní Ali Khamenei para discutir sobre una posible cooperación en la lucha contra el grupo Estado Islámico. Así lo informó este jueves el Wall Street Journal, aunque para ello debe haber un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. La publicación estadounidense afirma que esta sería la cuarta misiva de Obama a Khamenei desde 2009. La Casa Blanca, por su parte, no ha comentado la noticia. Irán y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas desde 1979. La comunidad internacional acusa a la República Islámica de querer dotarse de la bomba atómica. Irán, junto a Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, se dieron hasta el 24 de noviembre para alcanzar un acuerdo sobre un programa nuclear exclusivamente civil, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. Y una organización internacional criticó al gobierno de Enrique Peña Nieto por reaccionar demasiado tarde ante el secuestro de 43 estudiantes en México. Una situación crítica. Así definió este jueves Human Rights Watch el estado de los derechos humanos en México. De los casos Tlatlaya e Iguala. Son dos casos que se han producido en los últimos meses en México, que constituyen, en nuestra opinión, uno de los antecedentes o de los casos más graves registrados en la historia contemporánea de México y en América Latina en los últimos años. El director de la organización con sede en Nueva York añadió que la respuesta del gobierno tras la desaparición de 43 estudiantes fue tardía e inadecuada. ¿Y por qué todo esto? Porque el actual gobierno el tema de derechos humanos y de seguridad pública no es una prioridad principal, no es una prioridad central. Son temas tóxicos que no generan, que más bien dañan o perjudican la percepción, la imagen del gobierno y las posibilidades de atraer turismo e inversiones. Para Vivanco, la impunidad, la corrupción e infiltración del narcotráfico en los cuerpos de seguridad son el principal origen de la violencia que se vive en México, donde 80.000 personas murieron asesinadas desde 2006. Mientras tanto, autoridades japonesas anunciaron la reactivación de la planta de Sendai en Fukushima 3 años después del desastre nuclear del 2011, el peor en la historia. Hace 3 años, un tsunami en las costas de Japón desató una crisis sin precedentes tras golpear una planta nuclear en Fukushima, en el sur del país. Pero este viernes autoridades locales aprobaron finalmente el encendido de la planta, lo que ha enfrentado una gran oposición pública ante el miedo de que el drama se repita. La decisión tiene lugar después de que la Autoridad Reguladora de Energía Nuclear considerara que los 2 reactores de la planta de Sendai cumplen los requisitos necesarios tras implantarse regulaciones más estrictas. No obstante, se cree que el encendido de la planta no sucederá hasta el próximo año, tras finalizar procedimientos técnicos. La caída en el valor del yen y los elevados precios del combustible son algunos de los factores que llevan a las autoridades a apostar por la energía atómica a pesar del accidente de Fukushima, el peor desastre nuclear después de Chernóbil. El Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania exigirá a cualquier ciudadano ucraniano su pasaporte u otro documento de identidad para entrar o salir de la zona de operaciones que está en el este del país. Los extranjeros tendrán que presentar su pasaporte con el visado vigente. Pasar a la zona de conflicto o dejarla se podrá solo a través de los puntos de control de entrada y salida. Los extranjeros que hayan entrado en el territorio de Ucrania a través de los puestos de las regiones de Donetsk y Lugansk, en el que el control fronterizo no se lleva a cabo, no podrán salir de la zona. Los que violen ese régimen serán dirigidos a puntos de filtración para aclarar el propósito de su estancia en la zona. Kiev considera estas medidas extraordinarias como parte del plan de paz del presidente para reforzar el control a lo largo de la línea de conflicto. A finales de octubre, las milicias prorrusas se negaron
a ceder a Kiev el control sobre la frontera con Rusia hasta que terminase el conflicto ucraniano, insistiendo en que la zona sea controlada por observadores internacionales. La policía de Gales del Sur mató a un caníbal cuando se estaba comiendo la cara de una mujer de 22 años en la habitación de un hotel. Estos son los detalles de esta noticia. Al parecer, el agresor y su víctima mantenían una relación sentimental. Los agentes dispararon 2 descargas eléctricas contra el agresor, que murió poco después de su arresto. La joven ya había fallecido a consecuencia de las graves lesiones faciales que presentaba. El personal del hotel, ubicado en el pueblo de Argoed, en Gales del Sur, avisó a la policía que irrumpió en la habitación justo cuando el caníbal estaba comiendo el rostro de la víctima. Algunos informes sugirieron que el agresor podría haber estado bajo los efectos de alguna droga. Williams, de 34 años, había sido liberado hace apenas 2 semanas después de cumplir una larga condena en prisión por delitos de violencia. La policía de Went ha informado que los agentes utilizaron descargas eléctricas para inmovilizar al supuesto atacante. La comisión de quejas de la policía se ha hecho cargo de las investigaciones. En nuestra noticia curiosa mundial, como si de humanos se tratase, los perros que se alojan en un hotel en Singapur disfrutan de toda clase de lujo sin importar el coste del cuidado de estas mascotas. Normalmente no les dejan entrar en los hoteles, pero en este en particular campan a sus anchas y se les trata a cuerpo de rey. Este martes se inauguró el primer hotel de perros de Singapur. Aquí, además de nadar, los canes pueden disfrutar de un magnífico día de spa, o si lo prefieren, hacer algo de ejercicio. Una noche en este hotel de más de 400 metros cuadrados ronda los $270 en una Royal Suite compartida entre 3 perros. En ella podrán ver la televisión sobre estas camas ortopédicas. Todo un lujo al alcance de muy pocos animales. Con esta interesante noticia, William, Curiosa llegamos noticia, la verdad, al final de nuestro panorama mundial. Aquí podemos ver cómo las personas no tienen valor para poder gastar su dinero. ¿Cuánto se invierte para que un perrito pase un buen fin de semana? Así es, William. Interesante. Y de mi parte, que pase un excelente fin de semana, más de lo que ocurre en el mundo, en la emisión de las 6 y 9 de la noche. Gracias, María Alejandra. Cuando volvamos tendremos más información, como la siguiente. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Diálogos con Haroldo Sánchez, los miércoles a las 10:30 de la noche. Inicia en nuestro país el festival más importante de la ciudad. Nos referimos al festival